Bueno muchachos, espero estén bien. Para esta parte del curso vamos a estar aprendiendo qué son las tuplas en Python. Para este ejemplo, básicamente lo que creé fue una carpeta en donde vamos a estar almacenando todos los archivos que vayamos creando en el transcurso de todas las clases, para que ustedes puedan tener todo el material que hayamos aprendido, y si en algún momento pues no recuerdan una clase, puedan tener un repositorio en GitHub con todos los archivos, con todo el material, para así practicar o recordar, refrescar la memoria, pues básicamente. Entonces, ya sabiendo eso, lo que vamos a empezar a hacer es, primero que nada, crear un archivo. Ese archivo, como les comenté, debe tener siempre una extensión .py. Este archivo se va a llamar tuplas. Y le vamos a poner la extensión .py y vamos a abrir una terminal. Entonces, ya que hicimos todo esto, vamos a empezar a hablar qué son las tuplas. Es algo bastante sencillo. Las tuplas simplemente es una estructura que almacena un conjunto de elementos. Entonces, vamos a explicarles o vamos a enseñarles visualmente qué es una tupla. Primero que nada voy a crear una variable. Si no sabes cómo crear una variable, puedes ir a la descripción del video y te dejo allí el primer capítulo de este curso. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar tuplas, que tiene como valor una estructura que almacena un conjunto de elementos. Entonces, entre comillas, como les dije, un string se puede considerar también un elemento. Entonces voy a crear 4 elementos dentro de las comillas. Voy a poner unos nombres. Vamos a poner acá Pedro, Juan, Carlos, José. Entonces básicamente esto es una tupla. Para yo imprimir esta tupla voy a usar la función print y entre paréntesis coloco tuplas. Ejecutamos nuestra aplicación con Python y el nombre del archivo, que en este momento en que estamos trabajando se llama tuplas.py. Y aquí podemos ver que se imprime los elementos de nuestra tupla. Entonces, hay algo importante de las tuplas. Los elementos dentro de las tuplas no se pueden modificar, son inmutables. No son como las listas, que próximamente les voy a estar enseñando qué son las listas, que sí se pueden modificar. Las tuplas no se pueden modificar. Entonces son buenas para almacenar cualquier dato que no se pueda corrompir o que simplemente necesites guardar seguramente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprender a concatenar las tuplas. Las tuplas se concatenan de esta forma. Vamos a crear otra variable que se va a llamar tuplas2, que tiene como valor otra estructura. Vamos a copiar acá otra estructura que almacena un conjunto de elementos. Y este le voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle azul, vamos a poner amarillo, escribimos acá rojo y aquí podemos escribir verde. Entonces, para nosotros poder concatenar estas dos tuplas, vamos a crear otra variable que se va a llamar, por ejemplo, tuplas 3 y que tenga como un valor tuplas más. Básicamente es la misma práctica del ejemplo anterior, o sea, de las variables. Si ya sabes manejar las variables, podrás manejar fácilmente las tuplas. Entonces, colocamos tuplas, que es exactamente esta variable acá, más tuplas número 2. Y lo que vamos a imprimir en este caso será
tuplas 3. Y si nosotros vamos a limpiar acá, imprimimos la aplicación o la tupla, vamos a observar lo siguiente. Vamos a poner aquí tuplas. Nos podemos dar cuenta que acaba de concatenar las dos tuplas y convertirla en una sola. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos los 8 elementos, 4 en la primera tupla y 4 en la segunda. Entonces esta es la forma en que podemos concatenar las tuplas en Python. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar las tuplas, a ver si las tuplas tienen o no tienen los mismos valores. Entonces, básicamente, si nosotros ahorita comparamos estas tuplas, debería dar como valor un booleano false, porque si nos damos cuenta, las tuplas no tienen el mismo valor, porque una dice Pedro, la otra azul, esta dice Juan y la otra amarillo, Carlos rojo, José verde y así. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esto es cierto, no? Lo que vamos a hacer es imprimir una tupla, la primera variable, y vamos a poner igual y escribimos tupla 2, y aquí estamos comparando básicamente las dos tuplas a ver si tienen o no tienen el mismo valor. Entonces vamos a limpiar acá y imprimimos el valor y dice que efectivamente es falso, no tienen el mismo valor. Si en tal caso estas tuplas tuvieran los mismos valores, él nos daría como resultado true, y así es como nosotros podemos comparar las tuplas en Python. Ahora vamos a hacer otro ejercicio un poco interesante, o un poquito más, porque ya de por sí toda la clase es interesante. Aquí borré las tuplas, pero voy a rectificar y voy a quedarme con una. Vamos a eliminar esto de acá y ahora les voy a enseñar cómo podemos nosotros acceder a un elemento dentro de las tuplas. Algo importante que deben de entender es que, por ejemplo, para contar los números, porque todo esto tiene como valor un número, aunque nosotros no lo veamos. ¿Cómo les explico esto de una forma un poquito más simple? Vean, vamos a escribir aquí tuplas y entre corchetes vamos a escribir el número que corresponde al elemento de la tupla. Entonces, si yo escribo aquí 0, yo voy a estar imprimiendo nada más el elemento 0, que en este caso será Pedro. Entonces a eso me refería. Siempre vas a comenzar los números desde 0, 1, 2 y 3. Entonces vamos a limpiar y si nosotros imprimimos, nos podemos dar cuenta que nos dio el resultado Pedro. Si en tal caso yo quisiera imprimir Carlos, yo escribiera acá el número 2, imprimo y obtengo Carlos. Básicamente lo que estamos haciendo es obteniendo un elemento e imprimiéndolo en la aplicación o en la terminal. Entonces, de esta forma podemos nosotros acceder a un elemento en la estructura de la tupla. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar, vamos a eliminar acá. Bueno, algo que no les he mostrado es que si yo intentase, por ejemplo, modificar la tupla, no me dejase. Quisiera que vieran o que corroboremos esa información. Si nosotros escribimos tuplas y entre corchetes
Por ejemplo, Pedro lo vamos a cambiar dándole un valor a la tupla. O sea, vamos a cambiar el valor 0 por otro valor. Entonces, vamos a escribir aquí Ana. Si no me equivoco, o sea, si mal no recuerdo, esto no debería funcionar. Correcto, porque la tupla no se puede modificar y de esta forma lo podemos corroborar. Entonces, básicamente eso es todo. Estas son las cosas que podemos hacer con las tuplas. Espero les haya gustado, espero lo hayan entendido. Creo yo que es bastante sencillo este ejemplo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.